Pues nada, hoy estoy súper contenta porque tengo un entrevistado con el que tenía ganas de hablar hace mucho tiempo de este tema. Él es Íñigo Meneiro, que es autor de este libro que ven aquí, que se llama Saber escuchar el canto. Este libro ha sido presentado en la última feria del libro que hubo en Lima. Es un libro muy lindo porque descubre la relación entre las aves y los humanos en el pueblo Aguajún. Cuando Íñigo me contó que las aves se comunicaban con las personas en la cosmovisión Aguajún, yo me quedé muy curiosa y le pedí por favor tener esta conversación. Íñigo es un vasco que vive hace 31 años en el Perú. Él estudió en principio agronomía, luego estudió también responsabilidad social, trabajó en proyectos de turismo sostenible, se enamoró de Perú, viajó muchísimo y lo último que hizo fue un máster en estudios amazónicos que lo llevó a publicar este libro. Y también es profe en la Universidad Católica, pero yo creo que básicamente, como dice él, es un escribano y un vividor de experiencias. Así que le voy a dar aquí el pase. ¿Qué tal, Íñigo? Hola Anita, oye, un gusto estar contigo, gracias por la invitación y bueno, nada, feliz de estar en esta linda plataforma. Bueno, pues yo estoy muy contenta de haber podido lograr esta entrevista contigo y vamos de frente al tema. Antes de hablar un poco del libro, de todas las entrevistas que te han hecho, en verdad, todos te preguntaron por qué te has quedado en Perú, ¿no? Tantos años, ya eres peruano también, pero yo te quería preguntar, cuando estaba revisando tu biografía, si cuando empezaste a estudiar, cuando estudiabas agronomía, ¿te imaginaste alguna vez que ibas a terminar la mitad de tu vida casi viviendo en este país o en otro país? ¿Te lo imaginaste? No, en este país ciertamente no. Yo estudié agronomía porque siempre tuve como interés, vocación de participar en proyectos de desarrollo en países con ciertas necesidades, ¿no? En un principio iba a irme para África, luego surgió una oportunidad de ir a Venezuela, eso demoró más y finalmente surgió la iniciativa, la propuesta de trabajar en el Perú, en el Alto Marañón, en la Amazonía, y por eso llegué acá, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, mucha gente también, nosotros que tenemos como dobles nacionalidades, siempre está entre los que nos rodean la pregunta o la reacción tipo, ¿por qué te quieres volver a Perú, no? Si tú estás en España y estás también, o tú, ¿por qué quieres venir a Perú si tu ciudad, San Sebastián, es linda, tienes de todo? ¿Y Mm. por qué quieres estar en Perú? Sí, es cierto lo que dices. Ciertamente mi ciudad es muy linda, San Sebastián. Yo estoy muy feliz también ahí en España y en mi tierra. Ahí está mi familia, están mis amigos y cuando estoy lo disfruto, ¿no? ¿Por qué me quiero regresar al Perú? Quizás porque me he ido especializando con el tiempo en ciertos trabajos, en ciertos vínculos que es más complicado desarrollarlos allá, ¿no? Yo estoy sobre todo vinculado digamos, al territorio fronterizo con el Ecuador. Me toca trabajar mucho allá, sobre todo en la parte amazónica, en Amazonas y Loreto. Entonces son mundos en los que me desenvuelvo, en los que me realizo, me siento bien y bueno, yo estoy bien también ahí en mi tierra, ¿no? Pero de alguna forma jala. Entonces, al final uno tampoco, no sé si te pasa a ti, pero yo soy peruano porque me he nacionalizado peruano, soy español de nacimiento, pero claro, no soy tampoco peruano, ¿no? No he nacido acá y también llevo mucho más tiempo acá que el tiempo que he vivido ahí en España, ¿no? Entonces hay esa dualidad de que a veces no sabes muy bien de dónde eres, ¿no? Pero bueno, me siento en ambos sitios, me siento muy bien. Ahora por vocación y por trabajos y por profesión y demás, el Perú es lo que me está jalando, ¿no? Sí. Bueno, a ver, hoy en día las migraciones son unos fenómenos absolutamente que hay que naturalizar, ¿no? Quiero decir, casos como el tuyo son mucho más comunes. El mundo tiene más puertas abiertas, ¿no? No es como Cierto. antes que te demorabas un universo en cambiarte de país y no te comunicabas, tú te comunicas todo el tiempo con los tuyos, o sea, es muy normal, creo. O sea, o hay que naturalizarlo, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que es una, digamos, es como tú dices, más normal, ¿no? Y un reflejo de eso es, por ejemplo, el crecimiento imparable del turismo, ¿no? La gente cada vez viaja más porque hay muchas más facilidades de todo tipo
para moverte por el mundo, para viajar, para desplazarte y demás, ¿no? Entonces la conectividad es mucho más fácil pues, que hace años, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué al Perú a vivir en la selva, la única forma que teníamos de comunicarnos con la familia era vía una radio, estas radiofonías que hay, que es de dirección unidireccional, ¿no? O sea, era una conexión desde la radio que había que conectarse con un teléfono en Chiclayo para poder llamar de ahí a España, por ejemplo, ¿no? Ahora ya, bueno, con el Internet te puedes comunicar muchísimo más fácilmente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ciertamente la conectividad es más fácil y, por tanto, es una forma también de estar presente sin estar presente, ¿no? Ahora, la selva a la que tú llegaste ya no es la que es ahora, ¿no? No, no, yo creo que eso está pasando en general en toda la Amazonía. Hay unos cambios muy profundos en Amazonía. Cuando yo llegué a vivir el Alto Marañón, en concreto a Santa María de Nieva, que es la capital provincial de Condorcanqui, solamente llegar ya era todo un reto. Tú sabías cuándo salías, pero nunca sabías cuándo llegabas, ¿no? Podías demorar un día, 2 días, 3 días, 4 días, etcétera, ¿no? En función del estado de la pista, de la carretera de acceso, que era un desastre en esa época, y luego el último tramo había que hacerlo bajando el Marañón, ¿no? Ahora ya hay una carretera en mucho mejor estado que llega directamente a Santa María de Nieva. Y con eso ha llegado lo que muchos entienden como desarrollo, entre comillas, ¿no? O sea, antes en esa época no había internet, no había teléfono, no había luz, no había acceso, no había motos, no había carros, no había, en fin. Ahora todo eso hay mucha más presencia de comercios, hay hoteles, hay cajas de ahorro, llegas con carros, hay motos, camiones, etcétera, ¿no? Teóricamente llega el desarrollo. Pero la percepción en general, que es un poco lo que se percibe en otras zonas de Amazonía, es que ese desarrollo está como mal planteado, ¿no? O ha llegado, como dicen, hablando con amigos nativos, decían, ha llegado lo peor del desarrollo, ¿no? Entonces sí hay una disfuncionalidad, hay cambios profundos, ¿no? Hay un crecimiento de economías ilegales, hay una deforestación galopante, las contradicciones de las comunidades nativas no están resueltas, creo que se profundizan por los modelos de desarrollo que se aplican, en fin, da para hablar largo este tema, ¿no? Pero no es la misma Amazonía que cuando yo llegué, ciertamente. Tú dices también en el libro que existe un problema global de concepción y modelos de desarrollo en la Amazonía, justamente. Uh-huh. Sí. Mira, si nosotros observamos y miramos cómo comprendemos y cómo nos asomamos a la Amazonía desde la conquista, creo que hay dos formas de asomarse, ¿no? Una de ellas es entender la Amazonía como una especie de botín, como una especie de paraíso de enormes riquezas que hay que explotar y que las poblaciones que viven en esa Amazonía no saben explotarlas, ¿no? Entonces, y miramos la historia de la Amazonía y es la historia del recurso, es la historia del enriquecimiento rápido, de la explotación inmediata, ¿no? Fueron las almas con los misioneros, fue el caucho, fue el petróleo, el oro, la madera, las pieles de animales, el gas, la coca, etcétera, ¿no? Es la explotación por la explotación. Esa es la mirada que hay en la Amazonía y que todavía está de alguna forma en la concepción de entender el desarrollo. Y luego, si miramos cómo vemos a las sociedades amazónicas, si te das cuenta, siempre desde la conquista son un problema. Siempre la mirada es absolutamente negativa. O son infieles, o son salvajes, o son ignorantes, o están en contra del progreso, como decía Alan García, son perros del hortelano, es decir, que no comen ni dejan comer. Y ahora, ¿cuál es la mirada hacia la Amazonía en general, hacia las sociedades amazónicas en general? Es que son extremadamente pobres, ¿no? Es ese concepto de pobreza. Como son pobres, no saben, no tienen, no pueden, etcétera, y tenemos que ayudarles, enseñarles y demás, ¿no? Esas son las dos formas, digamos, profundas, son los dos modos de asomarnos a la Amazonía. Y esos modos han fracasado en cuanto a concepciones de desarrollo. Son esquemas que no encajan con las cosmovisiones tradicionales de los pueblos indígenas, ¿no? Si miramos, por ejemplo, la historia de la Amazonía preconquista, eso está demostrado desde las etnografías, la arqueología, la tradición oral, etcétera. Está claro que ha habido muchas sociedades, muchas culturas que han sabido entender la Amazonía. La Amazonía es uno de los ecosistemas más complejos que hay en el mundo, ¿no? Entonces, durante miles de años estos pueblos han entendido las lógicas de la Amazonía y han establecido modelos de gestión de la selva, del bosque, de los ríos, etcétera, sustentadas en las cosmovisiones, que lo que han generado han sido equilibrios de alguna forma, ¿no? Ciertamente ahora hay otros retos, hay
el reto del crecimiento de la población, está el reto de nuevas necesidades, la necesidad de plata, etcétera. Todo eso está claro que son como los nuevos retos que hay ahorita, ¿no? Pero si hacemos una valoración, si ponemos una balanza, eficiencias logradas en Amazonía, las intervenciones, lo estamos viendo, no son nada eficientes. O sea, cada vez la Amazonía está peor, ¿no? Entonces, hay algo en lo que estamos fracasando, pero nadie se pregunta por qué estamos fracasando en Amazonía. Y nadie se pregunta por qué estamos fracasando en Amazonía, porque en el fondo seguimos mirando que la Amazonía y sus sociedades son extremadamente pobres. No pueden, ellos son el problema, una vez más. Ellos son el problema y tenemos que ir a solucionarles de alguna forma la vida, ¿no? Esa es un poco la percepción, sí. Y Dime. bueno, a partir de ahí es que planteas en el libro, o sea, desde esta no comprensión de lo que es el ecosistema, desde nuestro lado, desde el lado occidental, digamos, empiezas a plantear a las aves y a la naturaleza como un otro, ¿no? Uh-huh. Como gente, todos somos gente. ¿Puedes explicarnos esta perspectiva para empezar a entrar en el tema del libro? Sí, antes decía eso, ¿no? Que una de las miradas hacia la Amazonía es el recurso por el recurso, es la explotación por la explotación, es el enriquecimiento inmediato, ¿no? Esto rompe totalmente con las cosmovisiones amazónicas. Las cosmovisiones amazónicas parten de que plantas, animales, lugares, ancestros, etcétera, también son gente, de alguna forma son humanos a su manera. Por tanto, si son gente, si son humanos a su manera, y si vemos, bueno, es lógico pensar así, nacen, se reproducen, comen, mueren, se comunican, aprenden, se interactúan, etcétera, ¿no? O sea, como todo el mundo, pero cada uno a su nivel. La visión de que los otros también son humanos o son gente, eso implica que ya no sirve cualquier forma de relación. Tienes que establecer relaciones con esos otros seres que también son gente. Entonces, las cosmovisiones amazónicas lo que dicen es cómo establecer estas relaciones con plantas, animales, etcétera. Por supuesto que los animales se van a cazar, por supuesto que las plantas se van a cosechar o recolectar y se van a consumir, ciertamente, pero no de cualquier manera, sino buscando estos equilibrios por eso, ¿no? Porque al ser gente, digamos, tienen sus derechos. Lo interesante de esto, Anita, es que, digamos, las investigaciones, y eso lo menciona el libro también, las investigaciones que hay ahorita en botánica, en biología, etcétera, muestran y piden además la necesidad de abrir nuestras maneras de comprender la naturaleza. Y lo que dicen estos científicos que conectan muy bien con las cosmovisiones indígenas es que la inteligencia, por ejemplo, no es exclusiva del ser humano, sino que los otros seres son también inteligentes, que no solamente son un recurso, que no solamente son un objeto o materia a ser consumidos o a ser explotados, ¿no? Es muy bonito porque cuando empiezas a leer el libro, entonces se te empieza a descubrir realmente la manera como estas plantas y estas aves se comunican en el pueblo aguajún con ellos. A mí, por ejemplo, lo del tucán me encantó. ¿Tú nos puedes contar lo que has escrito del tucán? Sí, bueno, el tucán, digamos, esta investigación surge, como en una ocasión conversamos, Anita, por una pregunta por la estética, ¿no? Yo me preguntaba por qué en las sociedades, por ejemplo, amazónicas, los hombres se adornan y se decoran mucho más que las mujeres, ¿no? A diferencia de las sociedades de las que vengo yo, por ejemplo, ¿no? En términos generales. Entonces, al focalizar el estudio en el pueblo aguajún, que forma parte de la familia lingüística jíbara, dentro de la familia de los jíbaros hay 4 grupos, ¿no? Aguajún y Wampis, con los que yo viví cuando vine al Perú. Están los achuares del Pastaza, es un pueblo binacional, Perú-Ecuador, y están los shuar del sur de Ecuador, ¿no? Y entonces, al hacer esta pregunta y pensar con estos pueblos con los que viví, claro, uno de los grandes protagonistas de la decoración masculina, también femenina, es el tucán, ¿no? Entonces, cuando entras a estudiar la figura del tucán, el tucán da para hacer un doctorado, es un animal que da mucho de sí, ¿no? Te das cuenta que el tucán no solamente se come y no solamente se utilizan las plumas para hacer las maravillosas coronas, por ejemplo, de los wampis, ¿no? El tucán también, además, es un modelo de ser gente, de ser hombre cazador, ¿no?
lo que dicen los cazadores es que no es nada fácil cazar tucanes. Los tucanes se ponen en los árboles muy grandes, en las partes altas de los árboles, y desde muy lejos observan al cazador y por tanto se ponen ya en alerta, ¿no? O se van, etcétera. Cazar tucanes no es nada fácil. Esa capacidad de observación, de ponerse en alerta, de ser difícilmente cazado, es un modelo para estas sociedades que tradicionalmente han sido guerreras, ¿no? Pero además el tucán, por ejemplo, también se utiliza para salud, para remedios, por ejemplo, ¿no? El pico del tucán se utiliza, hay tradición en Loreto, en Amazonas, de uso del pico para tratamientos de enfermedades nerviosas, por ejemplo. El tucán además es un sibarita gastronómico. El sibaritismo en gastronomía, el gusto por la alimentación, el cuidado por la alimentación es una cosa muy amazónica también, ¿no? Entonces, el tucán se alimenta de bayas, de frutos de palmeras, de huevos, etcétera, ¿no? Y luego concentra los alimentos en una esencia que en Nahuajún se dice pau ampují, que de alguna forma en esa esencia está concentrado todo el poder de los alimentos, ¿no? Entonces, a las mujeres embarazadas se les da esta esencia alimenticia porque es una forma de fortalecer al feto y de que el niño salga mucho más fuerte, ¿no? El tucán además participa en los cantos Anem. Los cantos Anem podríamos decir que son cantos mágicos, aunque digamos no define también ese término los cantos Anem, ¿no? Son cantos con capacidad de transformación, ¿no? Hombres y mujeres cuando van a hacer diferentes actividades, caza, pesca, recolección de arcilla para cerámica, cosechar, etcétera, cantan estos cantos a la madre de la yuca, a la madre de la arcilla, a la madre de los animales, etcétera, como para presentarse, como para pedir protección, como para tener beneficios, para tener éxito en la cosecha o en la caza, etcétera, ¿no? Y uno de los protagonistas de los cuentos Anen también es el tucán, ¿no? El tucán además nombra lo que llamamos ornitonimias, ¿no? Da nombre a personas, da nombre a lugares, a comunidades, a sitios geográficos y demás. Entonces, es un ave muy, muy versátil. Ahí mismo en el ave es lo que hablábamos, ¿no? Esta diversidad de relaciones con el ave. No solamente se caza para comer, sino que es todo un conjunto de relaciones que se despliegan en esta interacción humano-ave, ¿no? Ese es un ejemplo. Tú decías que mientras en el libro cuentas que te decidiste por estudiar las aves, pero que fuiste descubriendo mucho más que eso, ¿no? ¿Qué son los ornitoaugurios? Los ornitoaugurios es como las aves nos anuncian personas, fenómenos, acontecimientos y demás, ¿no? Esos son los ornitoaugurios. Al final lo que hay que tener es atención por la naturaleza. O sea, la naturaleza habla, pero tú tienes que estar atento a esa comunicación que transmite la naturaleza, ¿no? En nuestras sociedades, en nuestras ciudades, con tantos estímulos y con una naturaleza, digamos, como un poco oprimida con la intervención humana, perdemos la capacidad de escucha y de la comprensión de la naturaleza, ¿no? Entonces hay muchísimas aves que son como protagonistas en estos augurios. Te anuncian, por ejemplo, la llegada de personas, te anuncian si va a llover o no va a llover, te anuncian si el río va a crecer o no va a crecer. Te anuncian, por ejemplo, si hay peligros en el bosque, ¿no? Hay aves que si un cazador o alguien está caminando por el bosque y escucha a ese ave, va a decir, ojo, aquí puede haber víboras, puede haber un otorongo, puede haber una rama que se va a caer, hay un peligro, ¿no? Esos son los ornitoaugurios, ¿no? Hay algunas aves, además, por ejemplo, el mundo de las lechuzas y de los búhos, eso es totalmente panamericano, eso en todos los pueblos de América, en sus mitologías aparecen. Son aves como de mal agüero, son anunciadoras de penas, de muertes, de desgracias y demás, ¿no? Esos son los ornitoaugurios. Y cuando tú decidiste hacer este inventario, porque hay al final del libro un inventario, has dejado un inventario, tú cuentas que cuando lo hacías, te internabas, hacías y le mostrabas las fotos a tus compañeros, a Wajún, con los que vivías, y ellos a veces te cantaban el canto del ave, te hablaban, o sea, es mucho más que un inventario, es lo que quiero decir. Sí, exactamente, es más que un inventario, o sea, hubo un esfuerzo un poco de recopilación de aves con los nombres en aguajún, en muchos casos también con la identificación del nombre científico, entonces ahí está como el inventario de aves en aguajún, ¿no?
Pero ciertamente, y creo que ese es uno de los comienzos de la parte en que se habla de relaciones, cómo el ave se presenta. Eso es bien lindo, ¿no? Como me decía un amigo, Nampan, el pájaro mismo menciona su nombre. Es bien interesante esa frase porque es el pájaro quien se presenta a través del canto, ¿no? Y digamos, a través de ese canto que el pájaro se presenta, dice su nombre. De esos 327 nombres de aves que aparecen en ese inventario, más del 40% de las aves son, de los nombres de aves son onomatopéyicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba a veces? ¿O qué es lo que ocurría a veces? Por ejemplo, viendo fotos de aves o videos de aves o caminando por el bosque y observando un ave, la persona que estaba conmigo, el compañero Aguajún que estaba conmigo, veía ese ave y a veces de repente no se acordaba en ese momento del nombre del ave, pero se cantaba el canto, se acordaba del canto y escuchaba su propio canto para ver si en el canto el ave se presenta, identifica el nombre y a veces pasaba eso, ¿no? Empiezan a imitar el canto del ave y dicen, este ave se llama tal, porque se han escuchado a sí mismo cantando, ¿no? El ave mismo menciona su nombre. Yo te imaginaba, bueno, claro, uno que lee desde fuera dice, claro, va Íñigo con su cámara, se interna varios días, toma la foto, enseña, todo muy así, ¿no? Pero a la hora de leer el libro, ves que no es más que un inventario, pero tú organizas la lista, pero ¿cómo organizan ellos su relación con o sea, ellos tienen inventario de aves, lo relacionan según qué? Esa pregunta es interesante y da para hablar bastante, Anita, porque ahí podríamos hablar de taxonomías, que es un capítulo que se incluye en la tesis, pero que no está en el libro, ¿no? Las formas de clasificar que tienen los pueblos indígenas de la naturaleza. No, yo creo que no podríamos decir que haya un inventario, digamos, el aguajún es que tenga una lista de nombres recogidos, ¿no? Los conocimientos de las aves se transmiten, como el conocimiento en general de la naturaleza se transmite, por ejemplo, a través de los mitos, ¿no? Si tú lees los mitos, no solamente de los aguajún, de los pueblos amazónicos, ahí aparecen aves como aparecen muchos animales, plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso más la transmisión del conocimiento, más el diálogo, las conversaciones, la vivencia en la selva, etcétera, es la forma de conocer las diferentes aves prácticamente en su totalidad. O sea, se conoce la anatomía del ave, el canto del ave, cómo vive, dónde vive, qué es lo que come. Toda esa información aparece en todas estas, digamos, plataformas, el mito, el conocimiento en el campo, la transmisión de saberes, de experiencias y demás, ¿no? No hay una lista. Nosotros los occidentales somos más de clasificaciones y de listas. No existen esas listas y clasificaciones, en mi opinión, pero sí está ese poderosísimo conocimiento. Yo no he hecho tanta fotografía, he hecho sí algunas fotografías, pero no he hecho tanta fotografía, primero porque yo no soy fotógrafo de naturaleza, segundo porque cada vez es más difícil ver aves también, un poco por la depredación humana, por la presión humana sobre la naturaleza, la caza, por ejemplo, la deforestación y demás, ¿no? Yo hice un vaciado de la información que tenía de cuando viví en la selva, luego me revisé las mitologías Aguajún, One Piece, también algo de los achuares y de los shuar. Me revisé todos los diccionarios que están publicados, libros de texto, diagnósticos, informes ambientales, etcétera, etcétera, para hacer una primera lista que era enorme de posibles aves, ¿no? Ahí me di cuenta que había contradicciones a la hora de escribir los nombres, a la hora de designarlos con nombres científicos y demás. Luego ya en el trabajo en campo con las comunidades con las que estuve, trabajamos mucho esto a base de fotografías, a veces también caminando en el bosque, observando aves, navegando por las quebradas, etcétera, ¿no? Y ahí fue que se fueron puliendo, ¿no? Nombres que eran incorrectos, nombres que se referían a otras cosas, nombres que no existían, designaciones científicas que luego fui buscando, etcétera, ¿no? Y de esa forma se fue creando esta lista. Hemos hablado un poco de los mitos y de los cantos, los anén, y ahora toda esta, cuando uno también va leyendo el libro y va descubriendo, para mí fue impresionante entender que el pueblo guajún se comunica con las aves de la manera que tú nos estás contando. Y luego nos vamos a las plantas, porque resulta que también las plantas tienen una inteligencia y tienen o sea, desde como tú lo propones, desde como tú nos lo descubres, también son otro y también se comunican. Cuéntanos un poquito de las aves y de los chamanes.
Uy, De las, el tema no, de las plantas y de los chamanes. de las plantas, bueno, eso también es un tema que da para larguísimo. Bueno, el término chamán, como saben, es un término muy poco utilizado en general en la Amazonía, digamos, en comunidades y demás, ¿no? Es más un término utilizado en capitales amazónicas más vinculadas al turismo, ¿no? Puerto Maldonado, Tarapoto, Iquitos, etcétera, ¿no? El término chamán viene de grupos tribales de Siberia, el norte de Rusia, digamos, significa soplido el término chamán, que es ciertamente que es una de las actividades o actitudes que hace el curandero en el proceso de curación, ¿no? El soplido, por ejemplo, a la hora de botar tabaco, ¿no? Las plantas son grandes protagonistas dentro del mundo del curanderismo. Es un fenómeno sumamente complejo, el curanderismo. Yo creo que el chamanismo, mira, el chamanismo viene a ser la capacidad de establecer relaciones con los otros seres de la naturaleza. En ese sentido, la Amazonía y las cosmovisiones amazónicas son eminentemente chamánicas, porque la mujer horticultora, el hombre cazador o pescador, cuando van a ejercer sus actividades, se comunican con plantas y animales a través de los cantos, por ejemplo, o a través de entender los sueños o a través del consumo de las plantas para tener éxito en sus actividades. En ese sentido son como es hacer chamanismo, esa comunicación con los seres de la naturaleza. El curandero es el especialista en esas relaciones. Después de un largo proceso de aprendizaje, de dietas, de aislamiento en el bosque, de consumo de plantas para conocer la madre de las plantas y el poder que tienen esas plantas, el curandero es el especialista. Pero por lo menos mi experiencia con los pueblos con los que he vivido, con los que he trabajado, este curandero o chamán, si quieres, siguiendo un poco el término que has utilizado, no es que sea tampoco, en mi opinión, y esto es también debatible, no es que sea una persona que está en una jerarquía superior o que tiene derechos que otros no tienen. El curandero va a seguir participando en tareas comunales, va a seguir a cazar, va a seguir, etcétera, etcétera, uno más. No solamente esto, y este es el tema, por eso este tema da para hablar mucho, ¿no? En muchas sociedades, o sea, y por lo menos mi experiencia es que el curandero es una persona de muy perfil bajo. A veces tú tienes que rogar al curandero, al que sabe de plantas, que te atienda, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es perfil bajo? Porque en Amazonía, precisamente porque estamos en un entorno animista, donde todos somos humanos a su manera, la salud no es solamente un fenómeno físico, químico o biológico causado por un agente X, sino que la salud y la enfermedad, detrás hay una intención, hay una provocación hecha por alguien. El curandero tiene poder para curar, pero es cara y cruz. Si tiene poder para curar, ese mismo poder para curar es el mismo poder que tiene para hacer daño. Entonces, en una comunidad, por ejemplo, las comunidades son sociedades en principio como bien conservadoras, ¿no? En el sentido de que no ocurren, digamos, cosas muy raras frecuentemente, pero tú suponte que en una comunidad haya un mes que hay 20 picaduras de víbora. Lo que se va a pensar ahí inmediatamente es que eso está provocado por alguien. Hay un responsable de esas picaduras de víbora. Entonces, el que tiene más puntos para ser el responsable es el que tiene poder para actuar sobre salud y enfermedad. Por tanto, ¿quién es? El curandero. Cuando vivía en el Alto Marañón había una frase que se repetía, que era, el precio de un curandero son 3 soles, que es el precio de un cartucho para matarlo. Entonces, estás ahí en una línea muy delgada entre la salud y la muerte, la salud y la enfermedad. Por eso te tienes que cuidar muy bien las espaldas. Cuando un curandero hace demasiada exhibición de sí mismo, a mí al final eso me parece un poco charlatanería. Esta idealización que a veces hacemos nosotros de los chamanes, eso no es nada amazónico. Yo no he visto nunca esa especie de idealización del chamán como un personaje especial, etcétera. No, todo lo contrario. Los curanderos que he conocido, la gente que sabe mucho de plantas, siempre es perfil bajo, se cuidan muchísimo de dónde se meten, qué tipo de procesos asumen, qué tipo de curaciones asumen, porque si se les va la mano en algo, inmediatamente hay una responsabilidad y la responsabilidad en muchas ocasiones se paga con la muerte, ¿no?
En tu experiencia también me contabas que incluso cuando interviene un curandero, también es verdad que tienes que ir a por lo que el curandero dice, que no, digamos, no puedes mezclar, ¿no? No puedes mezclar, digamos, la medicina occidental con lo que el curandero te da de lo que Sí. sabes. Sí, mira, eso también es una cosa absolutamente general. Así como nosotros, por ejemplo, cuando vas a un matrimonio te vistes de una manera, no sé qué, si vas al trabajo, pues lo mismo, si vas a ciertos espacios actúas de otras maneras, o sea, te acondicionas ante las relaciones que tú estableces en el mundo. Si, una vez más, si estamos diciendo que la Amazonía, el ecosistema amazónico, es animista en el sentido de que hay otros que también son gente, tú te tienes que preparar para establecer esas relaciones con esas gentes, plantas, animales, lugares, ancestros, todo eso, ¿no? Entonces, todas las actividades o gran parte de las actividades exigen ese prepararse, esas diplomacias, esas, digamos, acondicionamientos del yo, ¿no? Por ejemplo, si la mujer va a cosechar, va a recolectar arcilla para hacer la cerámica, esa mujer no puede tener relaciones sexuales porque va a generar celos en la cerámica, perdón, en la arcilla, va a generar celos en la arcilla. Y en el momento de la cocción de la arcilla, pues probablemente se rompa, por ejemplo, ¿no? Cuando un cazador va a cazar, tampoco va a tener relaciones sexuales, va a dietar en ciertos alimentos, va a tener ciertas cosas que va a hacer antes de salir a cazar. ¿Por qué? Para evitar generar celos en las madres de los animales o que el olor, por ejemplo, a sexo afecte a los otros y que los otros se den cuenta y por tanto se escondan y tengan menos éxito en la caza. Así con todo. ¿No? Por eso decía que yo creo que las sociedades amazónicas eminentemente son sociedades chamánicas, o lo que hay es el chamanismo, es la forma de entender un poco la Amazonía. En el caso de las curaciones, en el caso ya del curanderismo, ciertamente lo mismo. Tú para el consumo de plantas necesitas dietar. El término dietar es un término muy amazónico. Dietar no solamente es hacer dieta alimenticia, es hacer dieta alimenticia, es hacer dieta sexual, es hacer dieta social, o sea, aislarte, por ejemplo, del grupo, ¿no? Hay plantas que son especialmente exigentes. El toé es una de ellas, el floripondio, ¿no? Hace poco una amiga me decía, me consultaba sobre eso, ¿no? Que una chica había consumido un té de toé, de floripondio, y que estaba mal esta chica, ¿no? ¿Y qué es lo que se podía hacer para frenar los efectos del floripondio? El floripondio, como las otras plantas, pero específicamente el floripondio, es una planta muy exigente. Los nativos dicen que es una planta muy celosa. Por tanto, tú tienes que ser muy estricto en las dietas que sigues para consumir esta planta. Yo conozco un caso de una persona él estaba enfermo, estaba consumiendo medicina química, etcétera, y quiso consumir floripondio para combatir el mal que tenía, y le dijeron, no consumas floripondio porque estás consumiendo ya medicamentos, ¿no? El floripondio, una vez más, es una planta celosa, va a chocar con la química del medicamento, ¿no? Y así fue, chocó y esta persona murió, ¿no? Entonces, hay que ser como estricto a la hora del consumo y responsable, ¿no? O sea, si te vas a meter floripondio, tienes que saber qué es lo que te metes, tienes que estar una persona que sabe manejar esta planta, tienes que ser muy estricto con estas dietas y demás, ¿no? Sí. Eso es importante, ¿no? Digamos, hay un montón de gente que efectivamente como que se mete muy alegremente a este tipo de cosas porque no tenemos esta concepción que es la que tú nos estás regalando ahora en tu libro, ¿no? Nos estás dejando entender para tomarnos en serio todo esto. También me preguntaba yo, cuando leí el libro al final, ¿por qué te atraen los aguajún? ¿Qué enganchó de ti con los aguajún? Ahora ya nos has explicado a través de las aves, de las plantas, de los mitos, de los cantos. Ya sabemos todo esto que tú has estado, en lo que has estado imbuido, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los aguajún? ¿Y por qué empezaste a raíz de las aves? Los aguajún, tú mismo cuentas que tienen otros aspectos de su vida. Muchísimos y fascinantes, ¿no? Yo llegué al Alto Marañón en el 94, en julio del 94, había estudiado agronomía en España. Me enfrenté a una realidad que no tenía la más remota idea. O sea, era la primera vez en mi vida que veía un cacao, un pijuayo, una yuca, etcétera, etcétera, ¿no? Me acuerdo ese día cuando estaba caminando con quienes iban a ser mis compañeros durante los años que vivía allá, que eran aguajunes y algunos guampis también.
viendo los campos de cultivo donde en principio yo me iba a involucrar y dije, pucha, no tengo la más remota idea de esto, no sé nada, me deprimí, me acuerdo esa tarde y dije, bueno, me regreso a España porque no tengo nada que hacer acá, ¿no? Pero estas lucideces que uno tiene, que a veces no son tantas en la vida, pero dices, oye, si no sabes, pues aprende, es una oportunidad de oro, ¿no? Entonces, de acuerdo que al día siguiente volví al sitio y dije, bueno, yo quiero un machete, yo voy Ay, a trabajar sí. acá. Y me dijeron, no, no, los ingenieros, no sé qué ingenieros habían ido, los ingenieros no trabajan con machete. Digo, yo sí. Y entonces simplemente vivía con los nativos y aprendí todo lo que pude aprender. Viví todo lo que pude vivir, ¿no? Decía sí a todo, o sea, nos vamos a cazar, nos vamos a cazar, vamos a pescar, vamos a pescar, vamos a estas comunidades, te vienes una semana a comunidades, vamos a las comunidades, probaba de todo. Leía todo lo que caía en mis manos sobre Amazonía, sobre etcétera, ¿no? Entonces, los jíbaros, los awajún y los One Piece son los que me enseñaron a mí sobre Amazonía realmente, a entender o intentar entender este ecosistema tan complejo. En realidad no deberíamos hablar de una Amazonía, sino que hay muchas Amazonías, ¿no? Y en ese sentido estoy profundamente agradecido, no solamente por el conocimiento que recibí de la selva amazónica y de los mitos y las cosmovisiones, sino porque yo entré al Perú desde la Amazonía, desde además de estos pueblos que son tan poderosos, tan, en esa época sobre todo, tan organizados, tan políticos, eso, esa es la palabra, tan poderosos, ¿no? Entonces, eso de alguna forma me formó, valga la redundancia, me educó, me hizo volver a nacer de alguna forma, y desde ahí fue que yo comprendí el Perú. Otros compañeros, amigos españoles entraron de otras maneras, desde Lima, desde la costa, desde las ciudades, viviendo en grupo de españoles. Yo no vivía en grupo de españoles. Ahí los extranjeros que había eran un grupo de jesuitas y un grupo de monjitas, ¿no? Yo vivía con los nativos, ¿no? Entonces, agradezco eso porque simplemente tuve que entrar en ese mundo nuevo para mí, ¿no? Donde renací, donde me redescubrí, ¿no? Entonces, por eso mi vínculo con los Awajún y con los One Piece. Bueno, de hecho, lo agradeces en el libro bastante. Eh, ¿Cuál es el objetivo final de haber escrito este libro? ¿Qué es lo que quieres con esto? Mira, este libro, claro, mi objetivo primero, yo hice esta maestría hace muchísimos años en la San Marcos, entonces quedó pendiente la tesis, ¿no? Y la tesis era como una especie de zancudo rondando en el oído, que no te dejan descansar bien, tengo esto pendiente y tal. En el contexto de la pandemia y como yo estoy en una institución que trabajo en la frontera Perú-Ecuador, por tanto también trabajo en el Marañón, dije, bueno, en la pandemia y que estoy en esta institución es el momento de trabajar, hacer la tesis, ¿no? Planteé varios temas de tesis. Finalmente, la tesis, como te expliqué, se dirigió hacia el mundo de las aves. Y ese fue mi descubrimiento del mundo de las aves. Entonces, cuando yo hago la tesis, involucro a mucha gente, viejos amigos, cazadores. A mí me interesaba mucho gente montaraz, cazadores, viejos, etcétera, ¿no? Todos ellos están en la tesis, con sus expresiones, con sus descripciones, con su conocimiento de la naturaleza. Entonces, cumplí la tesis, dije ya, objetivo cumplido, pero dije, esto tiene que regresar al territorio de alguna forma. Entonces, yo me había planteado publicar este libro. La San Marcos inmediatamente me ofrece publicar el libro. Dije, pues perfecto, ¿no? Por suerte pude meter algo ahí de capital para sacar una edición más larga, más grande, para poder llevar este libro al Alto Marañón para repartirlo no solamente entre los participantes de la tesis, sino en profesores que trabajan temas interculturales, en profesionales nativos que trabajan en temas ambientales y demás. Y lo que es el objetivo de la tesis al final es hacer un homenaje al increíble conocimiento awajún de la naturaleza, específicamente de las aves, ¿no? Y que quede esto registrado tanto para ellos como para el resto de la gente, ¿no? Ese es el objetivo. Estoy buscando entre mis apuntes el nombre de un compañero tuyo, Aguajún, José Ayuy. José Ayuy Yampis, gran compañero, sí, gran amigo. Él es Nampan, sí, le conocemos como Nampan, sí. Él, puedes hablarnos de él porque tú contabas en el libro que él te contó que él se había soñado, ¿no? Yo a él le conozco hace mucho tiempo, desde que llegué al Perú, desde hace 31 años. Él es de una comunidad del Alto Cenepa, cerca de la Cordillera del Cóndor, una comunidad que tuve oportunidad
de ir hace tiempo. Es de un clan que son los Yampis, los Ayu Yampis, que son un clan muy cercano, muy amigo. Varios de mis grandes amigos son de esta familia Yampis. Y este hombre, ciertamente, hace muchos años dice que en una de las tomas de ayahuasca él se vio que tenía que ser como divulgador de la cultura Wajún, ¿no? Y ahí fue que crea una asociación cultural que se llama Nampan, donde ha trabajado arte popular aguajún, danzas, conocimiento, etcétera. Es un tipo gran experto en el conocimiento de las plantas y de la naturaleza. Y bueno, él fue una de las personas con las que yo trabajé esta tesis por el conocimiento que él tiene de las aves, ¿no? Y de todo este trasfondo cosmológico de las aves. Y también te quería preguntar, en un momento del libro hubo algo que me llamó mucho la atención, que dijiste, había una frase que era como, han llegado un montón de ONGs a la selva, o sea, ya hablando más en plan modelo de desarrollo, que es algo que creo que tú quieres plantear así como más fuerte a futuro, y decías, no, han llegado un montón de ONGs a la selva, pero nada ha cambiado sustancialmente, ¿no? Y había otro señor que, no me acuerdo quién era, que te decía, que la selva es un cementerio de proyectos, ¿no? Y que si se iban a quedar esperando que el Estado haga algo, se iban a morir. Eso me plantea a mí eso, ¿no? O sea, el tema de que qué vamos a hacer con la selva. Claro, eso es volver un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Es la visión, eso es fruto un poco de esta visión que tenemos de la Amazonía, ¿no? Por un lado, como un lugar de recursos a explotar y por otro lado, comprender a las sociedades amazónicas como algo negativo siempre, lo que antes decíamos, ¿no? Entonces, fruto de eso para mí es la situación en que vive ahorita, en parte por eso, la situación que vive ahorita en la Amazonía, ¿no? De fracasos. La frase esa de la selva es un cementerio de proyectos, eso lo dijo otro gran amigo, Santiago Manuín, uno de los grandes dirigentes aguajún, uno de los últimos grandes dirigentes aguajún, ¿no? Y la otra frase esa que has mencionado de si esperamos al Estado morimos, esa es una frase que se repetía mucho en el COVID, en toda la selva, diciendo si esperamos al Estado morimos. O sea, señores, búsquense la vida y realmente solucionen ustedes porque aquí el Estado cero patatero, ¿no? Entonces, es cierto, en Condorcanqui, donde yo viví, cuando yo vivía ahí, había 4 organizaciones indígenas, había una ONG y había, creo que eran como unas 13 instituciones del Estado, que eran absolutamente mínimas, una pequeña agencia agraria, un puesto minúsculo de policía, una sede del Banco de la Nación, un juez, un puestito de salud, poco más. Ahora, después de un estudio que hicimos de actores sociales, hay, pues, no sé si son 37 organizaciones indígenas, como 35 ONGs, más de 60 instituciones y programas sociales, etcétera. Pero tú ves las contradicciones que no se han resuelto. Entonces, lo curioso es que seguimos sin cuestionarnos de qué es lo que está fallando acá, en qué estamos metiendo la pata, por qué estamos metiendo la pata, ¿no? Y para mí es esa mirada un poco soberbia que tenemos de que, no, el amazónico siempre es pobre, por tanto hay que ayudarle, no sabe, no puede, no tiene. Oiga, pero tú estás planteando modelos de desarrollo en territorios de los que no tienes la más remota idea. El Estado no conoce la Amazonía, no entiende la Amazonía, no sabe cómo funciona la Amazonía. ¿Cómo vas a plantear modelos de desarrollo si tú partes de una concepción de la Amazonía como lugar de explotación, de la Amazonía como lugar donde las sociedades siempre son un problema, son algo negativo, y además tú no conoces esos lugares donde intervienes? Lógicamente va a ser un fracaso. Y Tengo lo un mismo amigo. pasa con las ONGs, igualito. ¿A qué te refieres? O sea, lo mismo, o sea, gente de ONGs que llega a lugares que son absolutamente diferentes a los que estamos acostumbrados a nivel ecológico, cultural, etcétera, etcétera, y empieza a plantear modelos de desarrollo. Un ejemplo, los famosos huertos, ¿cómo le llaman? Chacras integrales, ¿no? ¿Quiénes son las grandes horticultoras en la Amazonía? Las mujeres. Las mujeres tienen un conocimiento de la horticultura increíble. Entonces la evolución ha sido clara. Le dicen las mujeres, no, mira, el monocultivo para el comercio. Resulta que el monocultivo no funciona. Bueno, sí, hay que hacer agroforestería, hay que hacer tal, y acaban haciendo chacras integrales. Oiga, señor, eso lo han hecho siempre las mujeres. ¿Por qué no te has tomado el tiempo de aprender primero de estas mujeres y cómo entienden la naturaleza, cómo entienden las chacras, cómo entienden la horticultura, qué conocimiento tienen para a partir de ahí construir algo juntos? No,
Tú dices, esta mujer, como es nativa, es pobre, por tanto le tengo que decir a enseñar a hacer chakras. Por favor, un poco de respeto. Ese es Eh, un ejemplo. es que tal y como lo dices, porque ahora los que no hemos vivido ahí, los que lo vemos desde fuera, vemos un lugar donde, como decía un amigo mío, está escondido el verdadero enemigo del Perú, porque está ahí lo que ahora nos está acechando y va a peor, que es el narcotráfico, que es la tala, que es la minería ilegal, que seguramente tú conoces mejor que yo. Y me resulta, o seguro a los que nos están viendo, les resulta un poco eh, impactante escuchar algo tan sencillo, entre comillas, como no has entendido bien, no has escuchado bien, no has aprendido bien de esta gente. Porque Íñigo, no me negarás que, digamos, si fuera tan sencillo como entenderlos, o es tan sencillo como entenderlos para acabar con toda esta peste que nos está agobiando. Bueno, en temas de desarrollo, a veces te preguntan, ¿no? Gente que trabaja en ONGs o en el Estado y tal, oye, ¿qué puedo hacer yo para entender la Amazonía? ¿Qué es lo que puedes hacer? O sea, pásate todo el tiempo que puedas en la selva, prueba de todo, conoce de todo, pregunta de todo, vete con la mente vacía si quieres, sal de esa soberbia intelectual que tenemos y siéntete ignorante, porque estás realmente en un territorio del que ignoras, por tanto, aprende desde cero, ¿no? Empieza a entender las lógicas locales para cómo intervenir. Mira, entre tú y yo, tú estás en Madrid ahorita, yo estoy en Lima, pero tú has nacido en Perú, yo he nacido en España. Entre tú y yo hay como 10.000 kilómetros de diferencia. Pero a nivel de estructuras mentales, de formas de entender la vida, tú y yo nos parecemos muchísimo más que tú y un compatriota tuyo que está a 300 kilómetros en línea recta en Selva Central, no sé, un Lomachenga si quieres, ¿no? Es decir, en un país tan diverso como el Perú, ¿no? En un país donde hay la diversidad ecológica que hay en el Perú y que además es pluricultural, tú necesitas establecer modelos de desarrollo diversos. Lo que sirve en la costa no sirve en la selva, lo que sirve en la Sierra Sur no sirve en la Sierra Norte y así sucesivamente. Entonces, el Perú, si vemos cómo el Perú se posiciona en el mundo, se posiciona como país de la diversidad. Lo vemos en las Perú, cuando va a las ferias internacionales de turismo. Diversidad de productos, diversidad de cocinas, diversidad de climas, diversidad de aves, diversidad de ecosistemas, diversidad de olas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si somos un país diverso, tenemos que pensar diversamente y la diversidad exige conocimiento de esa diversidad, porque hay demasiada variabilidad. La diversidad al final es un don. El país, el Perú tiene el don de ser un país mega diverso, es uno de los 13 países de la megadiversidad, pero es una enorme complejidad y responsabilidad que te exige entender esa diversidad y entender a esos otros que son tan diferentes a ti y esos lugares que son tan distintos a los que tú vives, ¿no? Íñigo, y ya para ir terminando, porque yo hablo un Sí. montón, ya los políticos, cuando has estado tú ahí viviendo, presidentes regionales, alcaldes, que serían las personas que tendrían que hacer entender al resto del país para que se implementen las políticas públicas con la diversidad incluida que tú mencionas, porque esto también ha fracasado. ¿Cómo ves a los políticos que representan la selva? También hay complicado, ¿no? Hay un poco de todo. Hay gente, a mí me toca trabajar mucho con gobiernos locales, ¿no? Hay gente realmente identificada que quiere hacer cosas, que apuesta. Hay mucho no, alcalde nativo también, sin duda, ¿no? Que trabaja fuerte por sus territorios, ¿no? Pero al final son muchos años de inculcar o sea, ¿cómo viviríamos nosotros si tú en tu barrio en Madrid, por ejemplo, durante décadas les dicen a ustedes, vecinos, que no sirven para nada, que lo que tienen no funciona, que son ignorantes, que son pobres, que no valen, etcétera, etcétera, etcétera? Pucha, pues al final dice, bueno, realmente pues no valdremos. O sea, no, Ya. lo nuestro no vale. Lo de fuera es lo que vale. Los otros son los que nos tienen que enseñar. Entonces, claro, las autoridades pues también son, digamos, también se meten en esta forma de pensar, si quieres, ¿no? En esta mirada de mundo, ¿no? No sirve, entonces, ¿qué hay que hacer? Desarrollo. ¿Y qué es el desarrollo? Hacer carreteras, hacer eso, que sí, está bien, puede ser y puede ser necesario, sin duda, por supuesto, ¿no? Pero desde enfoques mucho más interculturales y entendiendo que el otro no es una debilidad eterna, sino que tiene un conocimiento y un poder sobre el territorio gigante y lo ha demostrado durante siglos, ¿no? Bueno, Íñigo, ¿cuál es tu próximo proyecto? Cuéntanos. Ay, si lo cuento se pierde la fuerza, pero
No Tengo- lo cuentes. No, si no quieres, no lo cuentes. Ya, Bueno, seguir déjalo ahí. vinculado, seguir No vas a, vinculado no con la vas a, cultura no vas también. a sorprender. Cuando nos sorprendas, te vuelvo a invitar. Además, Anita, es fascinante aprender de la Amazonía y del mundo indígena. Es absolutamente fascinante. Entonces, el darte el lujo de sentirte infante, o sea, de sentirte ignorante tú de tu conocimiento y el meterte y el poder aprender de estos pueblos es una cosa tan increíble que no sé, o sea, que hay que darse realmente esa oportunidad para hacerlo, ¿no? Y lo mejor es pasar tiempo en los territorios para entender estos territorios y no sé, y sentirlos, vivirlos, conocerlos, aprender y demás, ¿no? Bueno, ese es, creo, el gran mensaje que está dejando esta entrevista, ¿no? Es de realmente entrar y conocer. Y eso es un gran reto, ¿eh? Porque, bueno, la selva es compleja, pero creo que es una gran tarea. Tú lo sabes Sí, mejor que yo. sí, así es. Bueno, Íñigo, pues se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber conversado conmigo hoy y por habernos contado todas estas cosas tan interesantes sobre tu libro. Nada, oye, encantado, Anita, un gusto estar contigo, muchas felicidades y cuando quieras, cuídate mucho. Vale, pues muchísimas gracias a todos. La entrevista la voy a colgar en mi canal de YouTube como siempre y será hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.